Ya hemos dicho que el concepto de cadena de texto o de string ya lo conocemos desde el tema 2 del curso. En concreto, cuando hablamos de tipos básicos, mencionamos fundamentalmente los números, ya sean float, ¿no?, en coma flotante, o enteros. Mencionamos también los booleanos o valores binarios y mencionamos precisamente las cadenas de texto o string. Sabemos que nosotros podemos definir una cadena de texto empleando comillas dobles o bien comillas simples. ¿De acuerdo? Esto ya lo vimos, como he dicho antes, en el tema 2. Y en ambos casos realmente estamos haciendo lo mismo, que es definir una cadena de texto. Todo lo que está entre esas comillas, ya sean dobles o simples, pues es la cadena de texto, ¿no?, como tal. Sabemos que podemos sacar la longitud de la cadena de texto empleando esta función len, ¿de acuerdo? Que es de tal manera que, por ejemplo, si hacemos len de s1, la variable s1 tiene hola y este espacio, quizás no llega a verse bien, pero está ahí. Por lo tanto, la longitud de esta cadena es 5, ¿de acuerdo? La cadena tiene 5 caracteres, la H, la O, la L, la A y el espacio. Además, sabemos también cómo podemos emplear el operador más, que en el caso de los tipos numéricos sirve para sumar, en este caso como operador de concatenación, de tal manera que si tenemos dos cadenas de texto y las sumamos, en realidad no las estamos sumando, sino que las estamos concatenando, bueno, pues el resultado es la cadena que surge de, pues eso, concatenar, unir esas dos cadenas, ¿de acuerdo? Y aquí hemos puesto dos cadenas, pero podríamos poner más, ¿de acuerdo? Aquí podría haber más cadenas y podríamos concatenarlas todas ellas. Esto es principalmente lo que hemos visto hasta ahora en el curso. No obstante, las cadenas de texto nos van a permitir realizar más operaciones. Veamos algunas. Por ejemplo, este operador asterisco, lo que sería el típico operador de multiplicación en el caso de los números, se puede emplear para la repetición de cadenas. Eso quiere decir que si yo tengo una cadena, por ejemplo esta de aquí, ABC, y la multiplico por 3, bueno, pues lo que estoy haciendo realmente es situar esa misma cadena ubicada 3 veces de forma continua. Vemos que es como una especie de concatenación de una cadena consigo misma tantas veces como el número que indiquemos aquí, ¿de acuerdo? Es, por así decirlo, pues una especie de producto, de repetición. Además, como ya hemos visto colecciones de datos y estructuras, y en particular hemos visto listas anteriormente en el tema, bueno, pues sabemos que una cadena de texto, una string, se puede ver como si fuera una lista de caracteres. Así, todos estos mecanismos que ya conocíamos para acceder a las posiciones de listas, los podemos emplear también para acceder a las posiciones de una cadena. Lo que ocurre es que en el caso de las listas, pues teníamos elementos, y en el caso de las cadenas de texto, lo que tenemos son caracteres. ¿De acuerdo? Entonces, realmente podemos ver una cadena de texto como si fuera una lista de caracteres. Así, si tenemos la cadena de texto o la mundo, como tenemos aquí, bueno, pues si hacemos, por ejemplo, S3 con corchetes, sabemos que con esta sintaxis lo que hacemos es acceder a la posición 3 de la cadena, que en realidad la posición 3 es el cuarto elemento de la cadena, ¿de acuerdo? Porque recordemos que se empieza a contar en 0, por lo tanto la H sería el 0, la O sería el 1, la L sería el 2 y esta A sería el 3. Bueno, pues S en la posición 3 tendríamos esta A. También si hacemos S-1, pues sabemos que accedemos al último elemento de la cadena, que en este caso es la O. ¿De acuerdo? Y podemos obtener rangos, como ya vimos en el caso de las listas. Si yo voy, indexo en la cadena, accedo de la posición 2 a la 7, bueno, pues empezaremos en la 2, que recordemos que es 0, 1, 2, será la L, ¿de acuerdo? Y acabaremos en la 7 de forma exclusiva, es decir, el carácter 7 no está incluido. El carácter 7 en este caso es, pues vamos a verlo, 4 es el espacio, 5 es la M, 6 es la U y la N es el 7. Bueno, pues en este caso lo que tenemos es la cadena la, mu, quitando la N, ¿de acuerdo? Que es, bueno, pues la que nos aparece aquí. También podemos ver si una subcadena está incluida en una cadena. ¿Cómo? Pues empleando el operador in, que ya vimos anteriormente, ¿de acuerdo? Por ejemplo, moon está en S, bueno, pues sí, evidentemente, porque lo tenemos aquí concretamente. ¿De acuerdo? Mientras que, por ejemplo, Word, esta secuencia de 3 letras, no está presente en la cadena.